Buenos días, hermanos. Vayan abriendo su Biblia en la primera epístola de Juan, por favor. Muy bien. Pues gracias a Dios porque el día de hoy estamos comenzando este estudio de Primera de Juan. Trataremos de irlo haciendo, siguiendo verso a verso, a ver cómo nos va llevando el estudio. Y yo quiero empezar dándole gracias a Dios por los pastores que me permiten servir en este ministerio de la enseñanza. Bueno, como no han visto, no he estado aquí en todo este año por situaciones de trabajo y demás, y cuando se da la oportunidad, la verdad me llenó de gozo, pero fue también un tiempo de estar pues orando porque tengamos el tiempo, ¿no? O sea, que requiere un estudio para dedicarle, y también doy gracias a Dios por esta iglesia porque sé que serán muy pacientes conmigo, ¿verdad? Oren por mí, por favor, para que Dios use a este varón a pesar de sus pecados. Gracias. Sigan orando, por favor. Y este primer domingo, este primer estudio, pues Dios me llevó a prepararlo más como, no propiamente como un sermón, pero sí como un monólogo. Entonces, si hay alguna duda o algo que sea muy importante, como aclaró al momento, está bien, vamos a preguntarlo. Pero tratemos de que fluya, seguir el estudio, porque trataremos de cubrir 4 versículos, 1 Juan del 1 al 4, dar algo de contexto histórico y 4 versículos. Quería cubrir más, pero hay tanto que no pude. Tenía mucho material y bueno, ahora es una labor de empezarlo a reducir y bueno, pues llegamos a esto que iremos viendo hoy. ¿Ya tienen ahí abierto 1 de Juan, del 1 al 4? Vamos a empezar dándole lectura y oramos y arrancamos. Dicen estos versículos, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque pues por tu gracia estamos aquí. Ilumínanos, Señor, por favor, con tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has dado la mente de Cristo. Gracias porque nos enseñas a depender de ti, Señor. Te pido que nos ayudes a estar enfocados en tu palabra, Señor. Quita cualquier otra preocupación que podamos tener. Ayúdanos a estar atentos para irnos con alimento tuyo, Señor. Para irnos con ese gozo que tú das, Señor, con ese entendimiento, Señor. Te lo rogamos, Padre. Y de nuevo, gracias, Señor, por la bendición que es abrir tu palabra, Señor, en libertad. Y pues tú me conoces, Señor. Perdona mis pecados, Padre, y úsame conforme a tu propósito, Señor. Te doy gracias de nuevo por esta iglesia. Te rogamos, Señor, porque esta epístola nos mueva a amarte más y amarnos más entre hermanos, Señor. Andar en luz, como dice tu palabra. Ayúdanos a no andar en pecado, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos pronto para, Señor, gozar de esa comunión contigo y con tu Hijo Jesucristo, Señor.
Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Cuando empezamos leyendo la epístola, lo primero que observamos es que esta carta no presenta al autor. ¿Sí lo vemos? O sea, como las del apóstol Pablo, que él inicia diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y indica a quién es escrita la carta, indica unas acciones de gracia, un propósito. Vemos que aquí no lo hace así. Esta carta entra directamente en el tema. ¿Sí? Vean cómo inicia, lo que existía desde el principio, como que desde el versículo 1 ya entra en el tema de lo que esta carta nos quiere comunicar. Pero no tenemos duda de que su autor es el apóstol Juan. No hay duda de esto. Juan, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. La iglesia primitiva, los primeros padres de la iglesia, en el primer siglo, el segundo siglo, reconocieron sin duda alguna que el autor era el apóstol Juan, ¿no? Irineo, él fue un discípulo de Policarpo. Y Policarpo a su vez fue un discípulo del apóstol Juan, en línea directa. Y él reconocía que esta epístola la había escrito quien había discipulado a quien lo había discipulado a él. Juan, Policarpo a Irineo. Y otros padres de la iglesia como Clemente de Alejandría y Tertuliano también afirmaron lo mismo. Ellos eran contemporáneos de Irineo. Es decir, no hay duda en cuanto a reconocer la autoría que es Juan. También por su estilo, por las palabras que él usa. Tanto en su evangelio, como en las 3 epístolas, como en el Apocalipsis, vemos un estilo que es juanino, ¿no? Él emplea palabras, luz, vida, amor, constantemente. Y incluso unas porciones de esta primera epístola parece ser como ciertas soporte o apoyo, ¿no?, que él usa del evangelio de Juan. Entonces no tenemos duda que es Juan. Y esta carta tampoco presenta a los destinatarios, pero sabemos de nuevo por los registros históricos que fue escrita en Éfeso, lo que ahora es Turquía, ahí fue escrita. Entonces es una epístola que se llama general, o sea, fue dirigida a varias iglesias que estaban en el Asia Menor. Y pues Dios en su providencia también permitió que esta epístola fuera dirigida a nosotros, ¿no? Entonces, esta carta fue escrita probablemente entre los años 80 y 90 después de Cristo, dándoles un poquito de contexto, después de Cristo. Aquí Juan ya no era el joven apóstol, ya no era ese joven apóstol que le ganó la carrera a Pedro para llegar al sepulcro, ¿no? Ahí tenía unos en sus 20s quizás. Ya aquí ya Juan es un anciano, ya es un anciano. Y al final de los días de Juan, el que fue apodado como hijo del trueno, ¿recuerdan? Vemos cómo Dios fue transformando su carácter, era iracundo. Al final de sus días vemos ya su amor pastoral por sus ovejas, en frases como, hijitos, ámense unos a otros. Vemos a un pastor ya anciano, muy amoroso, sí, pero el amor de Juan es un amor muy confrontador. Es muy confrontador y lo vamos a ir viendo. Y en este tiempo, en esta edad de Juan, en esta experiencia de Juan, él ya tiene un bastante entendimiento que Dios le ha dado de cómo son las cosas. Y Juan, ya no hay zonas grises en él. Vamos a ver que la epístola nos lleva del blanco al negro y del negro al blanco. Así es la epístola. Y nos va a ir, espero, confrontando, animándonos, gozándonos, conforme vayamos transcurriendo el estudio. Ejemplos de esto que les comento, de un Juan ya muy definido, un Juan ya diciendo esto es un sí y esto es un no. Por ejemplo, tenemos el versículo 2:15, donde dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de sencillo. Entonces tenemos que entender muy bien cuando lleguemos a esta porción, ¿qué es amar al mundo? ¿Seré que yo estoy amando al mundo? Y si estoy amando al mundo, según Juan, el amor del Padre no está en mí. Y el amor del Padre, ¿quién es? Es su Hijo Jesucristo. Y si su Hijo Jesucristo no está en mí, entonces, ¿no soy salvo? Y por el contrario, ¿verdad? Si al entender esto, vemos que por gracia de Dios no estamos amando el mundo, podemos decir, el amor del Padre verdaderamente está en mí. Verdaderamente está en mí. Otro ejemplo es cuando dice Juan en el versículo 2:22, dice,
¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. ¿Vemos? Dice, o eres de Cristo o eres anticristo. No hay una zona gris, no hay una zona intermedia. O eres o no eres. Vemos en Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y después dice en el 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. De nuevo, ¿verdad? Vamos a evaluarnos. ¿Estaré yo practicando algún pecado? ¿Será necesario que me arrepienta con urgencia? Y de nuevo, y si por gracia de Dios yo veo, sí peco, cuando lo veamos, sí peco, pero no lo practico, pues gracias, Señor, ¿verdad? Gracias a ti. Y en fin, y así va, y nos va llevando, o es esto o es lo otro, es blanco o es negro. Y Él nos va a ir confrontando a lo largo de esta epístola con el propósito, por supuesto, no de desanimarnos, sino de afirmarnos en nuestra fe. Vamos a ver qué gozo es estar seguro que verdaderamente soy un hijo de Dios. Qué gozo es estar seguro que a pesar de que sigo pecando, que estoy en esta carne, a pesar de todo eso, hay evidencia suficiente para que yo pueda decir, por gracia y para gloria de Dios, verdaderamente soy tu hijo. Verdaderamente tengo vida eterna, verdaderamente te veré en la eternidad. Eso es lo que pretende Juan. Y por supuesto, él como escribe, cuando él lanza la epístola, dice, algunos estaban saliendo, pero dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque no eran hijos de Dios, no eran de nosotros. Entonces, ¿qué estaba pasando en estos años? ¿Recordamos en qué año se estaba escribiendo esta epístola? En los 80s, 90s, después de Cristo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Con las iglesias de Asia Menor. ¿Qué pasaba en ese? Bueno, esta iglesia estaba sufriendo ataques desde afuera y desde adentro. Estaba siendo atacada. Desde afuera había persecución cristiana por los romanos, desde afuera, y desde adentro había herejías que estaban saliendo. Había persecuciones, varias de ellas son mencionadas en el libro de los mártires de Fox, varias persecuciones, pero la específica que ocurrió en el año 81 después de Cristo fue una persecución durante el gobierno de Domiciano. Él era muy fácil para él, por así decirlo. Cualquier cosa mala que sucedía, aún fuera una hambruna, un terremoto, una pestilencia, cualquier cosa mala, él le echaba la culpa a los cristianos y mandaba a matarlos. Verdaderamente era una persecución que estaba ocurriendo. Estaba sufriendo desde afuera la iglesia y también estaba sufriendo desde adentro. O sea, se estaba gestando un grupo de gnósticos, estaban introduciendo herejías, iremos viendo estas herejías conforme el estudio nos vaya llevando. Hoy veremos una de ellas y el apóstol Juan empieza a refutar estas herejías. Entonces, es por eso que encontramos dos grandes propósitos en la epístola. Uno está en 1 de Juan 5:13, si quieres muévete ahí, 1 de Juan 5:13, ahí podemos encontrar uno de los dos grandes propósitos que tiene Juan en esta carta, 1 de Juan 5:13. Dice, ¿ya están ahí, hermanos? Amén. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, está escrita a creyentes, ¿cierto? Y dice, para que sepáis que tienes vida eterna. Ese era uno de los propósitos. Ahora, si yo estoy en peligro de muerte por las circunstancias, será importante tener la seguridad de que si esa muerte, ese peligro me alcanza, será importante tener la seguridad de decir, Señor, pero yo voy contigo. Es muy importante para poder perseverar, ver nuestro destino definitivo y final, tenerlo presente y seguro, nos llevará a perseverar aún en medio de cosas que atenten con nuestra vida. Y el Señor verdaderamente nos ayuda. No sé si hemos tenido experiencias cercanas a la muerte. Yo he tenido un par de ellas. Recuerdo una de ellas, de repente tengo mala memoria y quemo los detalles, pero mi esposa me lo corrige. Y a veces le digo, no me lo corrijas porque así como lo dije sonó mejor, ¿no?
pero de repente como aún así me lo quiere corregir, ¿verdad? Pero yo recuerdo más o menos que será unos meses antes de venirnos a Durango, quizás hace unos 4 años, a mí me dio un dolor muy fuerte aquí, había una situación y me dio un dolor muy fuerte, y los síntomas indicaban que era un derrame, y total que llego al hospital. Y ya cuando me evalúa los síntomas, el doctor me dice, oye, ¿tienes familia aquí? Y le digo, sí. ¿Ya hablaste con ellos? ¿En qué sentido? Pues quizás no salgas. Así, le digo, no, pues déjame hablar con ellos, ¿no? Pero yo se los digo para gloria de Dios, había una paz en mí, o sea, en verdad, una paz. Y yo dije, Señor, sé a dónde voy. No me quiero ir, pero sé a dónde voy. Y de repente me empecé a acordar y dije, ay, hay muchas cosas que no he hecho. No he hecho un testamento. Y por cierto, a la fecha tampoco lo he hecho, ¿no? Un testamento, etcétera. Y dije, no, Señor, no me lleves, todavía tengo muchas cosas que hacer. Entonces, mándeme. Todavía no los hago. es que todavía no quiero que me lleve, por eso no los hago. Bueno, y gracias a Dios era falsa alarma. Me hicieron estudios y demás, falsa alarma, regreso. Pero eso se me quedó, dice, tenía paz. Gracias a Dios, tenía paz. Entonces había ataques desde afuera y ataques desde adentro. Entonces un segundo propósito que vamos a ver en su carta era contrarrestar los pensamientos herejes que les comento, que se estaban gestando ya desde el primer siglo. ¿Cómo? Apenas tiene unos años la iglesia, ya había herejías, sí, y herejías desde adentro. ¿Y esto quiénes eran? Eran los gnósticos. Había varios tipos de gnósticos, varios tipos de herejías, las iremos viendo conforme el estudio nos vaya llevando. Pero para lo que vamos a ver hoy, era gente que pensaba que tú te salvabas por medio de obtener un conocimiento secreto. Un conocimiento al cual tenían acceso solo unas pocas personas, como que solo una élite. Ellos pensaban eso, y era una mezcla de filosofías griegas, y ellos pensaban que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Es lo que ellos pensaban. La materia es mala, pero el espíritu es bueno. Por eso ellos decían, peca. Total, el cuerpo pues, ya está echado a perder, por así decirlo. Tú peca. Total, eso no va a afectar a tu espíritu, que es bueno. Por eso dice Juan, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Lo veremos después. Y también ellos, dado que ellos pensaban que la materia, que la carne, que el cuerpo era malo, no podían entender cómo es que el Dios Santo se había encarnado. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que se haya hecho carne si la carne es mala? Entonces ellos decían, no se encarnó. Jesús era como una especie de holograma, como un fantasma, es lo que decían ellos. Como un fantasma. Entonces, con esto en mente, por supuesto es una herejía esto, lo que ellos decían, que Jesús era un fantasma. Con esto en mente entramos en el primer versículo y entendemos por qué Juan entra así, ¿cierto? Mira, ve el primer versículo, ya con esto en mente dice, lo que existía desde el principio. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo que hemos oído, y más aún, lo que hemos visto, y dice, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Dicen, él era real, o sea, lo vimos, lo contemplamos, lo palpamos, lo abrazamos, estuvimos con él, era real, acerca del verbo de vida. Por eso es que Juan entra así. Entra directo al punto, refutando una de las herejías. Y Juan lo refuta a estos gnósticos diciendo, Dios verdaderamente se hizo hombre. Dios verdaderamente vino en carne. Jesús dijo de sí mismo en Lucas 9:56, dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y él lo dice cuando una aldea de samaritanos no reciben al Señor Jesús. Entonces Juan, el apóstol pero joven, dice, oye, ¿quieres que oremos y que les caiga fuego del cielo y los consuma? Vemos ahí, por eso le dice el hijo del trueno, ¿no? Yo no me imagino al Señor Jesús a decir, tranquilo, espérate, ¿no? No. Yo no vine a destruir almas. ¿Yo a qué vine? A salvar. Jesús vino a salvar a los suyos. Y para salvar a los suyos era necesario que viniera en forma humana, como nosotros.
que viviera una vida perfecta, que fuera nuestro sustituto en carne, que derramara sangre real por su realeza y real porque verdaderamente era sangre. Era necesario que Él viniera en carne y por supuesto que resucitara. Era necesario. Y algo bien importante, dice, lo que existía desde el principio. Esto hace alusión a dos cosas: a la persona y al mensaje en la persona. Lo que existía desde el principio era Cristo y el eterno evangelio de Dios. Su eterno evangelio ya era desde el principio. Jesús mismo y su eterno plan de redención ya eran desde el principio, desde la eternidad. ¿Sí? El evangelio no es un plan B, siempre fue el plan de nuestro Dios, el evangelio. Dios, antes de decir sea la luz, dijo iré a la cruz. Era su plan desde el principio. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Juan había estado con Jesús unos 60 años antes. Les digo, ya era un anciano. Y cuando estuvo con Jesús era un joven. Unos 60 años, pero sus recuerdos eran tan vivos que él decía, yo todavía lo recuerdo cómo era. O sea, él reconocía su acento de voz. Si mi esposa me escucha, aunque no vea mi cara, él sabe que soy yo. Ellos reconocían la voz de su Señor. Reconocían, dice, lo vimos, lo contemplamos. Es difícil ver que contemplar, ¿sí? Yo puedo ver un coche muy bonito y lo veo y listo, pero contemplo algo más hermoso, quizás como un atardecer. Yo me imagino a los apóstoles cómo se maravillaban con la belleza de Cristo, con su poder, con su santidad, y lo contemplaban. Es lo que él dice, lo contemplábamos. ¿Sí? Juan 1 dice, en el principio era el verbo era Dios. ¿Sí? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y el 14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. Dice, gloria como el unigénito del Padre. Vimos su gloria. Y nosotros, por la fe que Dios nos ha dado, hemos visto también su gloria. Ese día que tú naciste de nuevo, como nos enseñaba el Pastor Luis la semana pasada, ese día que tú naciste de nuevo porque Dios abrió tus ojos muertos, te dio ojos espirituales y te hizo ver la gloria de Cristo. Viste ese primer destello de la belleza de Cristo y llegaste a vida nueva. Viste también su gloria. Ellos no solo la vieron, lo contemplaron, lo palparon, lo abrazaron. Juan dice, resucitó de entre los muertos. No era un fantasma, lo tocamos, era real. Nuestra fe no se basa en mitos, es lo que dice Juan. Y hermanos, nuestra fe es una fe histórica. Y yo agregaría, y es una fe científica. ¿Por qué? Porque es comprobable. Es comprobable. Lo tocaron ellos, es comprobable. Y nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es comprobable, es comprobable. Dice Juan, te estoy escribiendo de algo auténtico, del Cristo encarnado. Cristo ya resucitado, Él obviamente resucita en un cuerpo real, obviamente, ya resucitado en un cuerpo real. Él se presenta delante de sus discípulos y les dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, les daba, no lo podían creer cuando lo veían. Tóquenme, pálpenme. Sabemos que Tomás dudó. Y Jesús le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Estaban sus marcas de la crucifixión. Le dice, y extiende tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y responde Tomás y le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque me has visto, has creído.
Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y ahí está hablando de nosotros. Somos dichosos porque no vimos, pero sin embargo creímos. Somos dichosos porque eso significa que Dios nos pasó de muerte a vida. Somos dichosos porque reconocemos que estamos muertos en delitos y pecados y el Señor en el momento perfecto que tenía para nosotros nos trajo a vida y nos dio nueva vida y lo pudimos ver. Somos dichosos nosotros. Los gnósticos creían en revelaciones nuevas, estaban buscando cosas nuevas y Juan dice: no es que yo haya alcanzado un misterio por mí mismo, como ustedes piensan. Ellos pensaban que podían alcanzar misterios por ellos mismos. Dice, no, dice Juan, yo no lo alcancé por mí mismo. No es algo que se me ocurrió. No es algo que inventé. Yo anuncio lo que Dios nos manifestó. Y Dios nos manifestó al Hijo. Y eso es lo que anunció, al Hijo. Esta era una revelación especial de Dios para los apóstoles. De Dios para los apóstoles. Dios ha hablado, ¿sí? Dios se ha comunicado un mensaje a los apóstoles para que ellos a su vez nos lo comuniquen a nosotros. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles y de los profetas. Eso creemos nosotros. Jesús no escribió la Biblia, como sabemos. Él no escribió. Y sin embargo es de la persona que más ha escrito en el mundo, ¿no? Sino aquellos que escucharon su voz fueron los que escribieron de Él. Y nosotros creemos en su testimonio porque Dios nos ilumina. Porque Dios nos da esa revelación especial, de forma personal, de forma individual a cada uno. Y es por eso que también creemos y decimos, sí, su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque no me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cada uno de nosotros podemos decir eso. El problema de los gnósticos era que el mensaje de Cristo no les bastaba, ¿sí? Y ese es el problema con muchas herejías el día de hoy. La sangre de Cristo no les basta. Y cuando alguien se pregunta y dice, debe haber algo más que Cristo, ¿sabes qué pasa? La serpiente brinca y te dice al oído, ¿con que Dios os ha dicho? Y empieza a meter ideas y herejías. Hay muchas hoy. Pero en medio de esta herejía Juan nos recuerda que Cristo verdaderamente vino en carne. Hermanos, nunca digamos Cristo y algo más. Es solo Cristo. Solo Cristo. Solo su gracia. Solo por fe. Solo por su palabra. Solo por su sangre. Solo Cristo. Sin nuevos apóstoles, ¿sí? Sin nuevas visiones, ya no. Sin nuevas sectas, es Cristo y solo Cristo. Solo Cristo. Rechacemos a aquel que dice, hey, traigo algo nuevo. Recházalo. Porque dice Juan, lo que era desde el principio. El mensaje eterno no ha cambiado. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? ¿No? Insensatos, ¿verdad? Dice, insensatos, ¿no? Y dice, si alguno les trae un evangelio diferente al que le hemos traído, aún venga de un ángel, sea anatema. O sea, le lanza una maldición, sea maldito. Solo Cristo. Leamos de nuevo Juan 1. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y aquí habla acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando Juan llama el verbo de vida, aquí Juan no usa la palabra bios. La palabra bios se refiere al estudio de la vida. Juan usa la palabra zoe, Z-O-E. Esto es la esencia de la vida. Cuando dice acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada, Juan está diciendo, este es de quien depende la vida. Es quien sostiene la vida, es quien da vida.
Y de ese dador de vida, dice Juan, yo soy testigo auditivo y lo vi y lo toqué y lo palpé. Yo tuve una experiencia personal con Jesús, dice Juan. Y mi hermano, tú también y yo también. Él tiene vida en sí mismo y por eso Él puede darnos vida física, vida espiritual y vida eterna. Él es la vida. La vida. Mi vida tuvo un comienzo, su vida no. Mi vida depende de Él. La de Él no depende de nadie. Él tiene vida en sí mismo. Por eso dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la pongo por mis ovejas. Él es la esencia de la vida. En Él está la vida. Y esa vida fue manifestada y de esa vida doy testimonio, dice Juan. Él es la vida. Nosotros, hermanos, así como Juan, también debemos dar testimonio de esa vida a otros. Sin embargo, hermanos, yo creo que muchas veces no cumplimos con esto. Hablamos más de recetas, de cosméticos, de política, de deportes y no de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Juan, de esto, lo que hemos visto, oído, palpado, lo que conocemos, de eso te hablo, de Cristo. ¿Por qué muchas veces nosotros no hacemos eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque quizás conocemos más de recetas, ¿no?, que de Cristo. Quizás yo conozco más de tenis que de Cristo. A mí quizás me es más relevante a mí un partido de la Champions League o de la América Chivas, me es más relevante que Cristo. O sea, sé honesto, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que después de una escuela dominical, en la coinonía, entre comillas, yo te explico por qué, hablaste de Cristo ahí? Y yo me incluyo. O sea, no me vean como el, no. Yo me incluyo. O sea, yo también. ¿Cuándo fue la última vez que hablé de Cristo en su iglesia y después de escuchar su palabra? ¿Cuándo fue? Si eres honesto, ¿ya pasaron varios domingos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que traes en tu cabeza es más relevante que Cristo, por eso. Porque estás llenando tu cabeza de otras cosas y no de Cristo, por eso. Hermano, yo espero que en verdad disfrutemos esta epístola, que la aprovechemos, que nos confronte, que pidamos perdón. O sea, que pidamos perdón. Perdóname, Señor, porque conozco más de otras cosas que de ti. Por eso no hablo de ti. Perdóname porque me importa más mi trabajo. Me importa más el cómo me veo, ¿sí? Me importa más otras cosas, y no tú. Por eso no hablo de ti. Perdóname, Señor. Juan dice, hablo de lo que soy testigo. Eso dice Juan. ¿Y para qué, Juan? ¿Para qué nos hablas de eso? O sea, ¿qué quieres mover en nosotros? ¿Para qué nos hablas de eso, Juan? Él dice, para que tengas comunión y para que tengas gozo. Eso es lo que dice Juan. Para que tengas comunión y para que tengas gozo. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y después agregan el 4, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan, gracias. Gracias. ¿Quieres que tenga comunión contigo y con el Padre y con tus hijos? Y quieres que mi gozo sea completo. Gracias, Juan. Si nosotros creemos lo mismo que los apóstoles, mi hermano, tenemos comunión con ellos. Tenemos comunión con el Hijo y tenemos comunión con el Padre. Esa es la verdadera coinonía cristiana. Hay unidad porque creemos lo mismo, ¿sí? Creyendo, hermano, en Cristo, tenemos comunión con los apóstoles. Estamos unidos a los apóstoles. Verdaderamente estamos unidos a ellos, y eso es un misterio, la unión con Cristo. Pero verdaderamente estamos unidos a los apóstoles. ¿Por qué? Porque somos un mismo pueblo con ellos. Somos un mismo espíritu con ellos. Somos de una misma nacionalidad que ellos, la celestial.
Somos de un mismo sentir, de un mismo cuerpo, de un mismo reino. Tenemos un mismo rey, a nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente estoy unido a los apóstoles. Es un gran misterio que el creyente esté unido a Cristo como los pámpanos a la vid. Es un misterio. Y que un creyente esté unido a otro creyente, así como los pámpanos están unidos entre ellos y unidos ¿a qué? A la misma vid. Es un misterio, pero es real. Es real. Es una gran bendición, ¿verdad?, que personas como nosotros, tan distintas, algunos votan por el PAN, otros por el PRI. Unos le van a las Chivas, otros a la América. Unos vestimos distinto a otros, nos peinamos diferentes, somos distintos, distintas razas. Y estamos unidos en Cristo. Hermanos de distintas razas. Si está en China, en Noruega, si vivió en la Edad Media, si vivió en la iglesia primitiva, estás unido a Él. Y ellos están vivos. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Es un gran misterio, pero es una realidad. Puedes tomar un avión e irte a la iglesia que tú quieras y vas a encontrar hermanos. ¿Por qué? Porque nos une a ellos el mismo Padre y nos une la misma sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pastor Samuel comenta que le da mucho gusto, un gran gusto, ver esta unión real entre hermanos cuando termina el culto y no hay forma de hacer que se vayan a sus casas. Así es. Le da mucho gusto. Es cierto, ¿verdad? Estamos así, ya voy a cerrar, no me quiero ir. Bueno, Adri Montiel, que no llegó hoy, pero espero que escuche el mensaje. Recién llegó a esta iglesia y ya tarda más de media hora en despedirse. ¿Se han fijado? Ya no digo en platicar, en despedirse. Ya, vete, Adriana. ¿No? ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios y disfruta la comunión con otros hijos de Dios. Por eso, la unión en Cristo es real y es deliciosa y la vivimos y la disfrutamos. Es real. Es real. Sí. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído os proclamamos a Cristo, para que pongamos nuestros ojos en Cristo. ¿Sí ves? Dice el 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos a vosotros. ¿Qué nos está proclamando el apóstol Juan? ¿De quién nos está hablando? De Cristo. ¿Para qué? Para que pongamos nuestros ojos en Cristo. Él quiere que pongamos nuestros ojos en Cristo. Viendo a Cristo, eso genera una mejor comunión entre hermanos. Y eso genera un mayor gozo. Viendo a Cristo. Evalúate, mi hermano y mi hermana. Si te has sentido alejado de tus hermanos, evalúate. Si te has sentido con falta de gozo, no sé, quizás te esté pasando actualmente, quizás no. Pero si de repente te sientes como que, yo antes encajaba aquí y como que ya no encajo aquí con estos hermanos y como que antes me daba mucho gozo y ahorita ya vengo como que pesado, ¿será que la causa es que no estás mirando a Cristo? Esa es la causa. Mira a Cristo, medita en Cristo para que tengas comunión con tus hermanos, con los apóstoles, con el Padre y con su Hijo, y para que tengas gozo. Y por el contrario, si para ti es evidente esta comunión, este gozo, este anhelo de convivir con otros hermanos, si es evidente, es por una razón. Es porque verdaderamente eres un hijo de Dios. Esa es la razón. Verdaderamente has pasado de muerte a vida. Es un indicador claro. Puedes decir, a veces peco tanto en esto y en aquello que tengo dudas. Bueno, si has experimentado ese gozo, mi hermano, yo sí lo he experimentado, por gracia de Dios. Y soy muy pecador, pero aquí está, Juan me dice, si tengo gozo con mis hermanos, bendito Dios, soy tu hijo.
Anímate. Anímate. Dice el versículo 4, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Completo. Juan no quiere que tengamos un poquito de gozo. ¿Sí lo ves? ¿Qué quiere? Que nuestro gozo esté a rebosar. Completo. A pesar de problemas, a pesar de falsos maestros, a pesar de persecuciones, a pesar de crisis económicas, a pesar de lo que nos esté pasando, podemos tener gozo. Y es lo que quiere Juan, que nuestro gozo sea completo. Y de nuevo, ¿cómo logramos esto? Mirando a Cristo, conociendo a Cristo, confiando en Cristo, profundizando en Cristo. Es la manera en que nuestro gozo será completo. ¿Sí? Pongamos nuestros ojos en Cristo. Y a pesar de las circunstancias, podremos decir junto con el salmista, dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y mira, hermano, es que la alegría, la felicidad y el gozo son cosas muy distintas. La alegría del mundo, la felicidad del mundo está basada en circunstancias y las circunstancias son pasajeras. Entonces es una felicidad que sube y baja. El que está en el mundo es un necio. Nosotros éramos necios y por gracia de Dios, de Él nos sacó de ahí. El que está en el mundo es un necio porque Él define lo que para Él es su felicidad. Él piensa que tiene ese poder. ¿Sí? Él define, esto para mí es la felicidad. Entonces busca eso que Él definió, creyendo que eso le dará felicidad. ¿Vieron la película de Will Smith? ¿Sí? Pursuit of Happiness, o sea, en busca de la felicidad. Él definió, para mí la felicidad es el éxito. Entonces la película se debería haber llamado En busca del éxito. Pero como Él definió, para mí eso es la felicidad. Cuando lo alcance voy a ser feliz. ¿Tú qué estás buscando? Quizás tu película sea en busca ¿de qué? ¿Cuál es tu película? ¿Cuál es tu película? O sea, ¿será que estés definiendo alguna otra cosa como felicidad y no el mirar a Cristo? ¿Sí? Sí, es que aún los anhelos, quizás tengas el anhelo de una casa y estás enfocado tanto en ese anhelo que tú dices, tu película sería Buscando mi casa, ¿no? Porque definiste que esa casa es tu felicidad. ¿Cuál es tu anhelo? Quizás sea un esposo, ¿no? Y entonces tu película es Buscando un esposo, ¿no? En lugar de buscando la felicidad. ¿Cuál es tu anhelo? Es que Dios nos dio con una necesidad de buscar, de adorar, y siempre estamos buscando y siempre estamos adorando, sea Dios o sea otra cosa. Y cuando no es Dios y es otra cosa, estamos creando ídolos. Ídolos. Y desde aquí vemos cómo Juan conecta el inicio con el fin. ¿Cómo termina su carta? Hijitos, guardaos de los ídolos. Y ya lo vemos. El ídolo me roba la comunión. El ídolo me roba el gozo. ¿Cómo destruyo ese ídolo? ¿Mirando a quién? A Cristo. Que tu película sea buscando a Cristo. Buscando a Cristo. Buscando el gozo. Que esa sea nuestra película. Mi hermano, no busques el gozo en otras personas. Las personas somos defraudadores y nos defraudan, ¿cierto? Solo Cristo no nos defrauda. No mires a otros hombres, no lo busques en otras personas y como que tampoco en otras cosas, porque de nuevo eso es idolatría. Es idolatría. Y Juan es tan claro. Si no estoy teniendo comunión con mis hermanos, si no tengo gozo, es porque tengo un ídolo o muchos ídolos. ¿Sí lo ves? Es tan claro, Juan, ahí. Digo, hay que identificarlo y pedir perdón. Ahora, tampoco te mires tanto a ti mismo. Híjole, ¿será que tengo este ídolo y este y este y este? No te mires a ti tanto. Ya no te mires a ti. Mira a quién. A Cristo. Pide perdón y mira a quién. A Cristo. Porque si más miras en ti, yo me evalué y estoy lleno de ídolos. Yo decía, Señor,
yo miro a Cristo. No te mires a ti. Cuando te mires a ti vas a ver tu pecado, vas a ver al acusador, lo vas a sentir aquí atrás, al acusador diciéndote y recordándote tus ídolos y tus pecados. Y si miras tus pecados, míralos clavados en la cruz de Cristo, porque ahí es donde están. Y por supuesto, pidamos perdón y avancemos, por supuesto. No busca a alguien o algo, busca a Cristo. Tampoco busques en tu interior. Ahí no está el gozo, tampoco ahí. Es más, yo reflexionaba un poquito, mira, no busques tu gozo ni en tu seguridad de salvación. Porque tu seguridad de salvación no te hace salvo. Lo que te hace salvo es Cristo. ¿Sí? No digas, estoy gozoso porque estoy seguro. No, estoy gozoso porque estoy en Cristo. Mira a Cristo. Cristo es tu perdón, es tu santificación y es tu glorificación. Y ya glorificados, como dijo Job, nuestros ojos le verán y no los de otro. ¡Qué bendición! Aquel que le hemos creído sin verle, que le hemos amado sin tenerle enfrente, un día en la gloria, verdaderamente le vamos a ver. Verdaderamente le vamos a tocar y lo vamos a abrazar. ¿O es que somos un montón? Pues sí, pero tenemos una eternidad para hacerlo. Lo vas a abrazar a Cristo. Yo voy a abrazar a Cristo. En la gloria podremos decir ya con Juan a un lado, Juan, en la gloria ya con él a un lado, Juan, ¿qué crees? Yo también lo he oído. Imagínate esto. Yo también lo he visto con estos ojos, lo voy a ver, con estos. Ahorita que vayas al baño, ve al espejo y di, wow, estos ojos verán a Cristo. Esos ojos verán a Cristo, no otros. Estos mismos ojos verán a Cristo. Y dirás, Juan, yo también ya lo he contemplado. Ya también lo he palpado. Y lo haré por la eternidad. Y mi gozo será completo por siempre. Entonces, hermanos, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque sabemos que muertos en delitos y pecados, Señor, nos pasaste de muerte a vida, nos diste vida espiritual, Señor, y podemos mirarte a ti con esa fe preciosa que nos has dado, Señor. Señor, si tenemos ídolos y seguros, todos los tenemos, y no uno, sino muchos ídolos, Señor. Que nuestra medicina no sea enfocarnos en nosotros, no sea vernos a nosotros, comiserarnos en nosotros, Señor, sino sea mirarte a ti, Padre. Gracias por el testimonio de los apóstoles. Gracias porque nos has dado el don de creer en su testimonio. Gracias porque nos anuncian la vida que está en el Hijo. Gracias, Señor, porque hemos nacido de nuevo por tu gracia, Padre. Te ruego que nos perdones, Señor, y muévenos a hablar más de ti, a gozarnos más en ti, a mirarte más en ti, Señor, a hablar a otros de ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque todos estamos en falla en esto, Señor. Ayúdanos, Señor. Usa este estudio para que nos avivemos como iglesia, Señor. Por favor, Señor, te rogamos que nuestra comunión sea gozosa y que este gozo sea rebosante, Señor. Gracias porque sabemos